Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Devocional con Cristo. Queremos darle gracias a todos ustedes, queremos pues obviamente saludarlos desde aquí, desde nuestra casa, a todos los que de alguna forma siempre están en sintonía con nosotros, ya sea en los cultos o en estos programas especiales que nosotros estamos haciendo. Así que antes que todo, pues queremos decirle que esta semana vamos a estudiar un poquito lo que se llama la gratitud, que igual también vamos a tocar hoy en Unidos es la llave acerca de la gratitud, porque esta semana, bueno, es día de acción de gracia y queremos siempre traer a remembranza y recordar por qué debemos de dar gracias a Dios por todo y en todo. Y antes de empezar, mire, vamos a leer lo que dice Salmo 75, si usted va conmigo. Déjenme poner este papelito acá. En el Salmo 75, verso 1. Salmo 75, verso 1. Mire lo que dice. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, ministre cada uno de nosotros, los corazones, que esta semana sea una semana, Padre amado, no solamente para recordarnos, Señor, que tenemos que ser agradecidos primeramente contigo, Señor, sino con todo lo que tú nos has dado, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted ve aquí la Biblia, siempre habla acerca de que tenemos que dar de gracias en todo y para con todo. Pareciera que ese tipo como de acción es tan fácil de hacer. Muchas veces cuando te encuentras en una situación bastante especial, donde muchas veces Dios pone recursos, personas, caminos, obviamente te das cuenta que a veces no mereces todo lo que tienes. A veces cuando trabajamos por algo sentimos que merecemos algo o sentimos que somos retribuidos por nuestro trabajo. Pero cuando las expectativas de Dios sobrepasan las expectativas del hombre, siempre vas a estar, vamos a decir esta palabra, como en deuda con Dios, porque siempre los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mucho más grandes. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos de entender para este día, que por lo menos aquí en Estados Unidos se celebra, en nuestros países, cuando yo vivía allá, pues no se celebraba. Y antes, pues lo tomábamos como un estilo de tradición o de religiosidad, pero realmente dar gracias no es ningún pecado. Creo que dar gracias es una virtud. Perdón, esas son mis hijas que andan de un lado a otro. Es una virtud que muy pocos pues tal vez podemos tener, y siempre es importante que nosotros entendamos acerca de esto. En el Salmo que acabamos de leer, que es el Salmo 75:1, aquí es donde el salmista está reconociendo de que a él se le debe toda la gratitud de todo lo que pasa con él. Por eso en este tiempo una de las tradiciones que se hace aquí en Estados Unidos es que tú te sientas a la mesa, qué sé yo, con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia. En un tiempo lo hicimos en la iglesia, para compartir de lo que nosotros teníamos. ¿Qué quiere decir? Ya sea comida, alimento, porque de eso se trata, de dar gracias, ¿no? Porque la Biblia dice que uno de los principios del reino, que para recibir hay que dar. Y siempre es importante en ese tiempo. Me acuerdo la primera vez que lo hicimos en la iglesia, nunca se me olvida ni la camisa que andaba, que era color rosa. Y yo recuerdo que había una mesa tan llena de comida y la gente estaba dando de lo que tenía. Estaba compartiendo, vamos a decir, de los gustos o de la mano o de la comida que ellos podían, vamos a decir, compartir con sus hermanos. Y era tan bonito ese tiempo, un tiempo donde había coinonía, donde había hermandad, donde vamos a decir, si teníamos algún tipo de enojo en ese tiempo, pues como que se calmaba y se olvidaba, porque era un entorno bastante armonioso, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que en este tiempo es un tiempo donde no se nos puede olvidar quién nos sustenta, quién nos libera, quién nos levanta. Así que una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Y mi papá siempre decía que uno tiene que ser agradecido. En esta vida, o por lo menos las experiencias, no sé si usted ha pasado, pues yo no sé, tal vez usted ha pasado alguna circunstancia difícil que Dios de alguna forma le ha abierto una puerta, un camino, y en un momento inesperado el Señor
te dio la oportunidad de salir adelante, pues también de eso se trata, el estar agradecidos con Dios. Porque aunque pasemos momentos difíciles o turbios, siempre tienes que entender que al final del camino Dios hará una senda donde no hay. Yo recuerdo que cuando yo empecé el cristianismo o mi vida cristiana, yo iba a unos talleres donde los hombres hablaban acerca de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Yo recuerdo un hombre que dice que, y no era cristiano, creo que era católico en ese tiempo, y él dice que hablaba porque él tenía problemas en su lengua, y él le hablaba al espejo, hablaba a su imagen, y él declaraba que su lengua creciera, al punto que su lengua creció así, de esas cosas maravillosas que yo escuchaba de lo que Dios hacía. Esta gente eran en su tiempo empresarios, banqueros, era un ministerio que era laico. Y en este tiempo yo miraba cómo estos hombres llenos de inteligencia, de sabiduría, de estrategias para desarrollar tremendos negocios, podían sentirse tal vez pequeños ante unas circunstancias que ellos no podían cambiar. Mas, sin embargo, la forma como ellos elevaban a Jesús o hablaban de Jesús era tan inspiradora o tan contagiosa que siempre salías como renovado, siempre salías revitalizado, fortalecido, porque Dios siempre hacía cosas nuevas en la vida de las personas. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a mirar. A veces se nos olvida dar gracias por la comida que tenemos, o por los hijos que tenemos, o por las circunstancias buenas que estemos pasando o malas que estemos pasando. Entendemos que cuando Dios marca los años, que es de, vamos a decir, para nosotros es de enero a diciembre, y dentro de ese lapso, de ese ciclo de tiempo donde se está cumpliendo una determinada fecha, Dios hace ciertas cosas en tu vida que son cambios muchas veces abruptos, pero estos cambios abruptos siempre van a tener la tonalidad o los matices de que Dios quiere algo mucho mejor. Por eso una de las virtudes para mantener, una de las cosas, la presencia de Dios, es estar agradecido. Mire lo que dice, si usted apunta ahí en su cuaderno, Salmo 92.1, Salmo 100, para que lo leamos todos, Jeremías 39, ok, vamos a leerlo. Mire lo que dice acá. Salmo 92. En el Salmo 92, verso 1, dice aquí: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciaré por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Hay dos cosas que nosotros no vemos cuando nosotros no somos agradecidos. No vemos, ahí dice, ni la bondad de Dios ni su fidelidad. El problema que nosotros tenemos, creo yo, que es de conceptualización. Son los conceptos que manejamos. O sea, Dios es bondadoso si hace lo que yo quiero o si hace lo que a mí me conviene. Ahí yo sé que es bondadoso. Dios es fiel si Dios de alguna forma hace lo que yo quiero. Pero la fidelidad de Dios no se mide, ni la bondad de Dios se mide por eso. La fidelidad de Dios y la bondad de Dios se mide por su naturaleza, por la naturaleza de quién es. Nosotros como seres humanos estamos destinados para aprender a ser agradecidos con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que uno de los aspectos más sublimes y muy difíciles es ser agradecido. A veces pensamos que la gente nos tiene que dar gracias porque consideramos que hemos hecho algo, pero realmente la gratitud no se exige, sino que se aprende. Una de las cosas que mi padre decía es que donde vayáis y donde la gente de alguna forma te eche una mano, te abra puertas, siempre tienes que ser agradecido. Obviamente tal vez no vas a tener una relación intrínsecamente íntima con alguien que te ayudó cuando era niño. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que nos cuidaba a nosotros cuando éramos pequeños que se llamaba Doña Tina. Y la recuerdo tanto, obviamente ya ella no está entre nosotros, pero la recuerdo tanto porque fue una señora que yo creo que Dios la destinó para cuidarnos cuando éramos pequeñitos. En ese tiempo mi padre y mi madre trabajaban
y estábamos casi pues en ese tiempo solitos. Y esta persona siempre tenía un cariño muy especial por nosotros, que hasta tú llegas a dudar que alguien que no sea de tu sangre te quiera de esa forma, más cuando tú eres niño, que eres muy necio. Ayer estaba hablando con una maestra y hay una cosa que me llamó la atención de lo que ella dijo, de todo lo que nosotros hablamos. Y me cautivó su forma de hablar. Ella es cristiana. Dentro del cristianismo, y ayer estaba hablando con un hijo de pastor también, dentro del cristianismo nosotros hemos puesto, o para nuestra mente hemos puesto que tenemos que tener una perfección irrefutable. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos a Cristo, por ejemplo, yo llegué a Cristo a los 18 años. Pero a ver, espérese, si usted mira de los 18 para atrás, yo no era una santa paloma. Yo era mundana y me gustaba ir a las fiestas y me gustaba tomar y no era rebelde con mis padres, etcétera. Entonces, esa parte se nos olvida en comparación cuando llegan nuevas personas a nuestra vida. Se nos olvida de donde Dios nos rescató. Se nos olvida la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Se nos olvida que Dios puso personas bastante firmes para que pudieras resistir la transformación que tú ibas teniendo, ¿no? Entonces, recuerdo un montón de gente que yo las puedo nombrar porque me acuerdo cabalmente de esas personas. Inclusive en ese tiempo del cristianismo, ahora me decía la teacher que era cristiana, que una vez una persona cristiana le dijo, controla a tu hijo, que tu hijo es insoportable. Y dice que ella se empezó a avergonzar de su hijo, porque mire lo que hacen las palabras. Así como cuando tenemos una actitud de acción de gracias, también las palabras son capaces de transformar el comportamiento, la conducta, los tratos y hasta la intimidad que puedas tener con alguien. Y cuando ella le dijo eso, dice que ella se empezó a avergonzar de su hijo, al punto que una señora se le acercó y le dijo, tú jamás te puedes avergonzar del hijo que tú tienes. Esa es su personalidad, ese es él y lo tienes que amar tal como es. Y es verdad, porque cuando uno es cristiano, si un hijo tuyo no saluda, aquí, por lo menos en nuestros países, nos enseñaban que teníamos que saludar porque eso decía que tú eras muy educado. Pero ¿qué pasaba si te dabas la vuelta y decías, ay, esta señora? Obviamente era una actitud hipócrita. Y aprendimos la hipocresía desde niños. Entonces, hoy dicen que si el niño no quiere saludar, that's fine. Y hay personas que entienden al niño. Yo recuerdo que yo tengo una hermana en Cristo que yo le decía, ven, saluda, y mis hijos no. Y ella me decía, no, ay, déjalo, ellos son niños. Y yo como que empecé como a notar esa diferencia entre unas personas y otras, porque a veces nosotros nos ponemos como niños también pensando de que ellos están siendo malcriados, cuando tal vez ellos están siendo sinceros. Tal vez ellos no quieren saludar. Tal vez ellos no quieren, no les cae bien la persona. Tal vez no les inspira confianza. Recuerde que el niño tiene una sensibilidad que no tiene el adulto. Y cuando yo veo esas cosas, porque yo soy muy observadora, cuando yo veo a mis hijos con otra gente, trato de observarlo lo más que yo pueda para mirar sus comportamientos, y si yo miro algo raro es que algo está pasando, porque los comportamientos hablan más que las palabras de los niños. Y entonces esta maestra dice que la teacher, esta señora le dijo, no te puedes avergonzar, y es verdad. Cuando uno viene a Cristo, uno tuvo que aprender tantas vamos a decir, reglas morales, reglas educativas que nunca las sentíamos. Por ejemplo, yo tenía una maestra, y aquí me voy a confesar con ustedes, que me caía de la patada, y era mi maestra. Y recuerdo que una de las cosas que me decía es que le decía a mi mamá, yo le regalé las notas porque ella no sabe nada. Entonces yo le digo a mi madre, con razón, madre mía, le dije, yo no la quería tanto, porque con esas palabras de bendiciones que me tiraba, y era como que yo era muy expresiva facialmente. Yo me expresaba de forma facial, tal vez no de palabra, pero yo no podía disimular. Entonces,
hasta la fecha de hoy la recuerdo. No le puedo decir que estoy agradecida con ella porque no creo que esté agradecida con ella. No me siento que tengo que estar agradecida con ella. Aunque la gente me critique y me diga, oh no, pero tú tienes que estar agradecida porque te enseñó. No, porque yo no sentí que me enseñó. Sentí que me juzgó. Sentí que me criticó. Sentí que me avergonzó delante de los otros niños. Eso es lo que yo sentí. Como también recuerdo una maestra que me decía, oh, tú no te has visto en un espejo que pareces arcoíris. Y nunca más me volví a poner cintas de pelo. Nunca más en la vida, desde que yo tuve, ¿cuántos años tenía ahí? A ver, estaba tan chiquita que me acuerdo, hasta me acuerdo de su nombre. Estaba tan pequeña. Por esa razón, cuando tú en la vida tienes las oportunidades que Dios te da, de gente que te ha bendecido, de gente que ha sido contigo especial, de gente que ha sido contigo única, obviamente tú tienes un sentido de gratitud. Desgraciadamente nosotros como seres humanos somos llenos de emociones, somos llenos de sentimientos, y cuando estas cosas son rotas de alguna forma es bien difícil continuar con esa inocencia de actitud. Por esa razón tú tienes que trabajar en lo que habla el Señor acerca de dar gracias. Que no se te olvide que estas cosas que Dios te dio o permitió eran necesarias. Por eso la Biblia dice, no vaya a ser que tú hayas alojado ángeles, porque hay personas que fueron enviadas para tu vida como ángeles de Dios. Mire lo que dice en el Salmo 92:1, dice, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanza a tu nombre, oh Altísimo, dice. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Si usted se da cuenta, cuando uno es agradecido, uno es como que está cubierto de día y de noche. Es como que uno tiene una cobertura, una protección de día y de noche. Por la mañana te protege la bondad de Dios y por la noche la fidelidad de Dios. Entonces, cuando tú eres tan agradecido, hay dos cosas que tú vas a ver de Dios. Uno, su bondad. Y dos, su fidelidad. Cuando una persona es demasiado quejumbrosa, es demasiado apática, y hay gente, por ejemplo, cada persona tiene su personalidad muy especial, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención de Dios, que Dios nos ama a todos, al chaparrito, al negrito, al blanco, al rubio, al negro, al pelo rizado, al pelo liso, y Él no siente diferencia en su amor. Pero el Señor también es un padre que corrige a sus hijos. Dentro de las correcciones que Dios da es enseñarnos a nosotros a ser agradecidos. Ahí no dice la Biblia que tienes que dar gracias si te va bien. La Biblia dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo. Porque la gratitud tiene como consecuencia la bondad de Dios y su fidelidad. Entender y comprender que ser agradecido es una virtud que tienes que cultivar. Es una virtud que no puedes descuidar y es una virtud que no puedes desperdiciar. Siempre dar gracias a alguien por una cosa, por otra, por muy mínima que sea, hace que la otra persona se sienta bien, hace que la otra persona se sienta pagado, hace que la otra persona se sienta satisfecho. No sé si en todos los casos, no podría decirle eso porque no estoy en el corazón de la gente, pero en la gran mayoría, bajo mi experiencia que yo he tenido, he visto eso. Y por eso a veces las personas no comprenden, oh, ¿por qué tú le ayudas tanto a esto? Oh, ¿por qué tú piensas en tanto esto? Porque me recuerdo que en un momento determinado de mi vida fue de bendición para mí. En un momento determinado de mi vida me sirvió como un camino o una vía para caminar o para seguir adelante. Yo hay una persona que también yo aprecio muchísimo que está en este país, que es mi jefa. Yo recuerdo que mi jefa, yo trabajaba con ella, yo la conocí, yo tengo que conocerla como 10 años, o más de 10 años, no me acuerdo la verdad. Eh, para mí es una persona, no es cristiana, no es católica, cree a Dios a su forma, me gusta su forma de pensar, me gusta conversar con ella.
aprendo de ella. A veces no tiene mucho tiempo ella, pero es una de las personas que le dio gracia. Le voy a decir por qué. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba con su hermana y ella, ya los niños estaban, creo que 5 años tenían, ya ellos tenían que ir a la escuela, yo no los podía cuidar más. Y ok, está bien, y ya bueno, ya me fui. Recuerdo que ella me ofreció un cuarto para yo alquilarlo, y fue muy bondadosa conmigo. Y era una mujer que me acababa de conocer, una mujer que creo yo que, imagínense, confiar en una persona que no tenía hijos en ese tiempo, no tenía esposo, era soltera, estaba más joven, obviamente, tenía más fuerza, ahora no tengo tanta, pero bueno. Y ella me dio esa confianza, eh, y era muy especial, ¿no? Y recuerdo que un día me quedé sin trabajo y ella me decía, no te puedo pagar porque, bueno, ahorita tú sabes la situación como está. Yo le decía, tranquila jefa, pero ella hizo un sacrificio de volverme a contratar a mí para ayudarme. Y esas cosas jamás se me pueden olvidar. Vale. Perdón, es que ahora con esta tosecita no tengo COVID. No, tampoco te dicen, ay, tiene COVID la pastora. Y recuerdo que ella me contrató cuando ella no podía. Y ella se sacrificaba para poderme pagar. Entonces, ¿cómo se me puede? Porque no es lo mismo que alguien te contrate y te pague a que alguien te contrate cuando no puede. Mas, sin embargo, se sacrificaba por ayudarme a mí. Y esas son cosas que jamás se me olvida. Y siempre cuando tengo la oportunidad, ella tiene la oportunidad de hablarnos, me da mucho sentimiento porque yo recuerdo que ella, siempre conversamos, ¿no? Y yo miraba que ella pasaba situaciones a veces difíciles y admiraba su forma de pensar, su forma de hablar. Por eso creo que es una de las personas que se mantienen en mi memoria bajo esa perspectiva de siempre estar agradecida. Y siempre le digo yo a ella, cuando tú necesites algo que yo pueda ayudarte, obviamente ahí lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque si usted ve cuando Nehemías, si usted va a Nehemías y usted se da cuenta que Nehemías tenía un peso en su corazón acerca de construir las murallas de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando como el copero del rey? No lo sé. Perdón. Pero la confianza que habían desarrollado, me imagino que era bastante cercana para que el rey se preocupara por el semblante de Nehemías. Y hoy en este tiempo, si tú te preocupas por alguien, que algo le está pasando, la gente se sabe decir nada, no pasa nada. La gente te dice, no, 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 nada. Y eso hace que uno no vuelva a preguntar. Porque la gente en este país o en este tiempo tiene problemas en su mentecita. Piensan que uno les está preguntando por meterse en su vida, porque uno quiere saber, o porque andan con ese espíritu de persecución. Bueno, ¿qué será? ¿Qué harán tramando? Y esas cualidades del ser humano que Dios ha puesto se han ido perdiendo. Pero mira a Nehemías cuando le pregunta el rey, porque el rey no le dice, te ordeno que me digas por qué tienes esa cara. No, le dijo, ¿por qué tu semblante está así? Obviamente no era una costumbre de Nehemías. Y Nehemías le cuenta el peso que tiene en su corazón, que era acerca que había escuchado que en Jerusalén las murallas estaban destruidas, etcétera. Y mire el favor del rey con Nehemías. Pero usted dice, bueno, pero el rey tenía dinero, sí, pero quiere decir que el rey estaba agradecido con Nehemías por su servicio, por cuidarle la vida, por estar ahí pendiente de su comida. Tal vez no va a escuchar la actitud o la palabra gracias, pero con apoyarlo, ayudarle a que él pudiera calmar su angustia, creo que era la forma de tener una gratitud
con Nehemías. Por eso hay cosas intrínsecas que no se dicen, más se hacen. El estar agradecido, o como con Ana. Ana, ¿se acuerdan de Ana que no podía tener hijos? Y el esposo le daba la doble porción para que ella pudiera estar tranquila y ella no le satisfacía eso. Mas sin embargo, cuando tú ves a Ana que va delante del templo y va a orar y se encuentra con Elí y Elí le dice que por qué está embriagada, y él le dice, no, yo no estoy embriagada, lo que tengo es una angustia en mi corazón, mi alma está compungida, y empieza a contarle. Y Elí le empieza a decir, bueno, que el Señor conceda el deseo de tu corazón. Pero Ana había pactado con Dios que si le daba un hijo se lo iba a ceder. Ahí está una acción de gracias de Ana. Dejarle a Samuel a los pies de Elí para que lo pudiera educar conforme al temor de Dios. Y vemos a un Samuel que se levanta escuchando la palabra de Dios, ministrando la profecía de Dios, ministrando el altar de Dios. Él sabía cuáles eran los deseos de Dios, los anhelos de Dios. Si usted va conmigo a primera de Samuel, creo que está. Primera de Samuel 2:35. Mire lo que hace un hijo agradecido. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Cuando habla ahí Dios, él estaba hablando de las virtudes que iba a implantar en Samuel. Estas virtudes de conocer los anhelos, los deseos de Dios, y que él anduviera delante del enviado que era Cristo, o por lo menos que era Dios o la palabra en ese tiempo, nos damos cuenta que el privilegio de poder desarrollar un corazón agradecido no solamente trae la presencia, no solamente trae la bondad o la fidelidad, sino trae el conocimiento de que tú puedas saber cuáles son los anhelos y deseos de Dios. ¿Será que a Dios le gusta que un hijo sea agradecido? Claro que sí. Claro que sí. ¿Será que a Dios le gusta que un hijo, qué sé yo, secularmente sea agradecido con su padre o su madre? Claro que sí. Mire, bajo todas las cosas que nos han pasado a nosotros, yo creo que nosotros debemos de desarrollar un ser interno acorde a los golpes, a las diferentes circunstancias que tú vives, ya sean buenas o malas, y desarrollar una mentalidad bastante fortalecida. Porque este es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a separar, a distinguir y a no mezclar. ¿Por qué razón? Porque debemos de entender que en este tiempo, que hoy todo mundo, inclusive nosotros, vamos a hacer una cena de acción de gracia, no solamente basta el día, sino la actitud. Hacerlo con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Saber que todo lo que te estás comiendo en la mesa, o lo que estás vistiendo, o lo que tienes, Dios te lo ha provisto. Tenemos que entender que son fechas, o por lo menos esa fecha que uno recuerda, pero la verdad que el recordatorio debería ser cotidiano, todos los días, que uno recuerda hasta dónde te ha llevado su misericordia. Por eso yo le dije a usted que usted, cuando es agradecido, hay dos cosas que se generan. Uno, la bondad de Dios, y dos, la fidelidad. Uno, la bondad de Dios para que te cubra en el día, para empezar el día. Y dos, para finalizar el día, siempre vas a ver la fidelidad de Dios en todo lo que tú hagas. Y con eso también te das a entender que cuando tienes un corazón bastante cuidado y agradecido, Dios desarrollará ese conocimiento de conocer lo que anhela Dios y lo que desea Dios. Por eso es que la presencia de Dios está bien tangible con alguien que está preocupado por lo que él piensa. Por esa razón, en este tiempo que estamos viendo acerca de la gratitud, o acerca de tener una actitud, un accionar de dar gracias, saber por qué. Hay gente que siente que no tiene que dar gracias de nada. Hay gente que siente que todo lo ha logrado por sí mismo. Hay gente que siente que ellos son los que deberían de dar gracias, no yo. Bueno, cada cual genera la actitud que tiene, pero realmente la acción de gracia no es una cosa de hoy,
es una cosa de siempre. Es una cosa de siempre. Mire lo que dice en el Salmo 104. En el Salmo 104, mire lo que dice acá. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus atrios con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, dice. Dale gracias, bendecid su nombre, oiga, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Nos volvemos a encontrar con la fidelidad de Dios, nos volvemos a encontrar con la misericordia de Dios, nos volvemos a encontrar con las alabanzas. Por eso qué bonito cuando estás, yo creo cuando nosotros lo hacíamos en la iglesia, cantábamos y muchas veces, como usted sabe, como en el templo a veces tenemos un horario y la gente a veces está como muy apresurada y no disfruta. Por ejemplo, yo no soporto que una persona el día de acción de gracias esté cocinando y esté amargado, esté quejándose. ¿Cuál es el gusto? ¿Cuál es la alegría que sientes en compartir lo que tú estás haciendo? Porque cuando tú vas a dar algo, tienes que darlo con alegría. O sea, si vas a dar algo, imagínate que yo cocine un arroz así toda brava, el arroz se me va a cortar. Hasta la comida sabe lo malo que estamos haciendo, la actitud que tenemos. Por esa razón nosotros tenemos que estar como enfocados en lo que está ocurriendo. Entender que la gratitud es parte de nuestra vida cotidiana cristiana y aún secular. Por eso tenemos que estar como bien expuestos a lo que Dios está diciendo. Ahí dice que tenemos que ser agradecidos. Mire, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos la bondad de Dios, vemos su fidelidad y vemos su alabanza. Quiere decir que si Samuel, que fue un accionar, perdóneme, fue una actitud de Ana en entregárselo en acción de gracias por haberle concedido el que fuera madre. Dale, please. Entonces nosotros tenemos como que enfocarnos en eso, estar muy pendiente en lo que está pasando. Entonces mire lo que dice acá. Aquí dice número 1, que entendemos la bondad de Dios. Número 2, su fidelidad. Y número 3, tenemos que aprender a dar alabanza. Recuerde que dar alabanza es acción de gracias, reconocer quién es Él. Muchas veces usted podrá decir, yo sé que tú eres Dios, pero con la actitud de dar alabanza, bondad y fidelidad, eso es parte de honrar a Dios, de honrar su nombre. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios está haciendo. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios está generando. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos? ¿Por qué los principios del reino? Uno de los principios es que tenemos que aprender a dar. Porque en dar es también mostrar gratitud de todo lo que Dios nos ha provisto. Dar es darle gracias a Dios de todo lo que Él nos ha entregado, de todas las necesidades que Él ha satisfecho. Que en el momento que te sientes el día de hoy y compartas con alguien es porque Dios te llevó a eso, es porque Dios te generó eso, es porque Dios compartió eso contigo primero. Por eso que para ser primero en el reino de los cielos tienes que aprender a ser último. Y uno de los últimos es aprender a dar. Porque te estás despojando de algo que tú tienes para que otro disfrute de lo que tú tienes. Mire lo que dice Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Si usted va conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, verso 9. Mire lo que dice acá. Sino que servirán al Señor su Dios y a David, su rey, a quien yo levantaré para ellos, dice. Así que tú no temas, siervo mío Jacob, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volveré Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie estará atemorizado.
vio lo que, perdón, 30:19, ya decía yo que no sale esto. Saldrá de ellos canto de acción de gracias. ¿Pero por qué? Porque el Señor ha estado con ellos. Mire lo que dice, y voz de los que se divierten los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán menospreciados. Por eso el Señor es el que hace que tú desarrolles un canto de alabanza. Cada vez que tú miras la bondad de Dios, su fidelidad, su misericordia, su compasión, su respaldo, su presencia, obviamente hay cosas por las cuales tienes que estar agradecido. El problema es que cuando estás lleno de atribulaciones, tú no puedes mirar correctamente como Dios quiere que veas. Pero tienes que entender que hay cosas por las cuales nosotros debemos de tener siempre esa actitud proactiva acerca del reino de los cielos, acerca de Cristo. El estar agradecidos con Dios por todas las cosas y las maravillas que Él hace. Mire lo que dice Mateo 15:36. Vaya conmigo a Mateo. Mateo 15:36. Mire lo que dice. Dice acá. Y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué cuando llega la comida a su casa uno tiene que ser agradecido, orar por esa comida y decir, Señor, gracias por este alimento? ¿Qué provocaba que la comida se multiplicara? Que ellos repartieran, que el Señor diera gracia, las dos cosas o una sola. ¿Qué usted considera que el Señor hizo de distinto, que muchas veces nosotros no hacemos de distinto para que las cosas se multipliquen? Porque para que las cosas se dupliquen y se multipliquen deben de haber acciones y actitudes que tengan que ver con Dios. Recuerde que el que multiplica, el que añade, el que expande, el que hace crecer es el Señor. De eso estamos claros. La Biblia dice que la palabra es la que produce el crecimiento. Inclusive Pablo decía, Apolo regó, Pablo sembró, pero Dios da el crecimiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con añadidura, con agregaciones, con crecimiento, con expansión, tienen que ver con la sobrenaturalidad de Dios. Pero eso depende de la actitud de quien lo está experimentando. Porque aquí el Señor Jesús, si usted lo va a leer conmigo, vamos a verlo desde el verso 32. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, dice, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer. ¿Se da cuenta? Siempre es importante compartir. Y dice, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Quiere decir que la actitud de acción de gracia opera mucho mejor en los terrenos desérticos, porque no dependes de la materia prima o no dependes de lo que pueda, qué sé yo, tener tú en tu refri, sino de la actitud que tú tengas en medio de una circunstancia. Dice acá, Jesús entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7, y unos pocos pececillos. Y él les mandó a la multitud que se recostaran en el suelo. Y tomó los 7 panes, oiga, y los 7 peces, y después de dar, aquí número 1, ojo, después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, dice. Y los discípulos a las multitud. Mire lo que dice. Mire lo que dice en el verso 36. Aquí dice, mire lo que dice acá. Y los 7 panes y los 7 peces y después de dar gracias. Número 1, para que tú puedas ver que lo que tú tienes se multiplique, tienes que compartirlo. Mire, le voy a contar algo. Entre más agarrado es usted y entre menos usted comparta y usted diga, no, yo no tengo, no, yo no puedo, no, yo no qué, y usted no comparta, créalo, que usted jamás va a disfrutar de lo que Dios quiere que usted disfrute, que es la expansión.
Ayer que fuimos a casa de mi hermana, fuimos a reunirnos para algo. Y cuando nos reunimos, yo miro comida y no sé qué. Y yo le dije, ¿y por qué hiciste comida? ¿Que hay fiesta? Y me dice, no, porque iban a venir todos ustedes. Y entonces, bueno, el final, para que sale corto el cuento, no solamente hubo un paire grandísimo de arroz, un paire grandísimo de carne, un paire grandísimo de cosas, sino que todos comimos, se saciaron, disfrutamos, nos reímos, comimos tranquilo y ya. Tú tienes que entender que entre más tú compartas y tengas esa mentalidad de compartir, Dios va a tener memoria de ti, porque aquí lo dice. Dice que el Señor estaba preocupado por la multitud. Y una de las cosas que le decía a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? 7. ¿Cuántos peces tienes? Poquitos. Bueno, tráelos. Y dice que dio gracias. No hizo una oración de esas larguísimas que hacemos nosotros, sino que dice que dio gracias. Los partió. Número 1, ¿qué tienes que hacer? Dar gracias y compartir. Tú no puedes dar gracias y metértelo tú solito, sino compartir. Dice, dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos. Oiga, y los discípulos a las multitudes. ¿Cuántos comieron? Ahí no dice, pero obviamente eran más de 7 personas. Póngale que la mitad de cada pan son 14. Eran más de 14 porque una multitud no se reduce a 14 personas. Una multitud estamos hablando de miles. Y dice, y comieron todos y se saciaron. ¿A quién les recuerda? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios hacía descender maná del cielo hasta que se saciara. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, ahí dice, ¿vio? Sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Primera cosa que tú tienes que hacer para aprender a compartir. 1, dar gracias. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque vas a compartir con la gente que tú quieres compartir, el pan que tú vas a compartir, da gracias. Muchas veces yo, por ejemplo, soy el estilo de persona que si yo voy a hacer algo, me gusta que la gente disfrute y que la gente coma lo que le gusta, no lo que me gusta, lo que le gusta a la gente. Yo nunca cocino para alguien de lo que me gusta a mí, siempre hago lo que le gusta a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos, al verles sus caras contentas, al verles sus caras felices, al ver que ellos se la están disfrutando, para mí está más que satisfecho. No importa si me levanta temprano, si me duelen los pies, si me duelen las manos, si me quemé, no importa. Lo que importa es que ellos están comiendo algo que a ellos les gusta, que ellos están disfrutando algo que ellos quieren disfrutar. Por eso es muy importante cuando tú compartes con alguien. No compartes de lo que tú quieres, comparte de lo que ellos les gusta, de lo que ellos quieren. Por eso, que nice es ver a nuestro Dios, que Él comparte de lo que a nosotros nos gusta. Porque muchas veces Dios te abre caminos y te lleva a senderos verdes, te lleva a pastos verdes, te lleva a lugares de verdes pastos, a manantiales de agua. Y puedes mirar la actitud del Señor que tiene contigo. Es una actitud totalmente paternal. Cuando el Señor comparte con sus hijos, es una actitud totalmente paternal. Yo recuerdo, yo no sé si le ha pasado a usted, que si su mamá lo llega a visitar o su papá lo llega a visitar, nosotros tenemos una misma enseñanza. Yo tengo 5 hermanos y los 5 pensamos lo mismo, lo mismo. Y eso no es culpa de nadie más que de mi padre. Por ejemplo, siempre tratamos de que nuestra familia, ellos puedan tener todos los que ellos necesiten sin escatimación, pero tampoco sin exceso. ¿Qué significa? Que cuando se puede y cuando no se puede, entonces no se puede. Pero jamás me vas a ver a mí, no, esto no, porque no, porque para mí eso es una actitud incrédula, para mí, eso para mí, no estoy diciendo que tiene que ser para usted, para mí. Mi padre, recuerdo que una de las cosas que más disfrutaba era salir con sus hijos y su familia y decir, pidan lo que quieran, vamos a comer. Entonces,
siempre nos enseñó esa actitud y le decíamos gracias papi por sacarnos o por compartir con nosotros, que es lo mismo que ocurre con nuestros hijos. Ellos se la disfrutan y dan gracias a sus padres por compartir esos momentos. Entonces, muchas veces nosotros se nos olvida los pequeños detalles en Dios con la intención de que queremos alcanzar mucho más. Pero en estas fechas o en este tiempo creo que debemos de sentarnos y compartir de lo que tenemos, de lo poco o de lo mucho que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo daba testimonio acerca de mi vida, de la transformación de Cristo, nosotros nos fuimos a una montaña y en esa montaña conoces muchísima gente que es pues de bajo recurso y esa gente pues siempre tenía o una cazuelita de una cazuelita es como una panita, no sé cómo se le dice, de frijolitos o de arroz o de tortilla o de cuajada o una tacita de café. Y donde nosotros íbamos siempre recibíamos comidas extrañas muchas veces porque obviamente lo que se come en la montaña a veces no se come en la ciudad. Pero ver la actitud de ellos de compartir y tal vez tú nunca habías probado, pues compartías con ellos y el plato te sabía a gloria por estar en comunión y compartiendo. Entonces, cuando tú miras que el Señor Jesús, viendo a la multitud, preocupándose por ellos, empezó a ministrar a manera del reino de los cielos. Y una de las cosas que nosotros miramos es la multiplicación. Dios multiplica cuando tú compartes. Pero cuando tú eres como muy medido, tú no te gusta compartir, no, porque imagínate, no, porque esto, no, porque lo, bueno, imagínate, ¿qué es lo que puedo yo decirte? A veces es muy difícil que puedas ver la expansión, que puedas ver la multiplicación, que puedas ver la agregación, que puedas ver los amigos, porque tienes esa actitud toda, toda reactiva. Entonces debemos de nosotros transformar nuestra forma de pensar. Porque cuando yo miro a Jesús que está preocupado para poder saciar su necesidad, porque aquí la multitud no se estaba quejando, pero la particularidad del Señor Jesús es que de alguna forma quería compartir con ellos porque estaba cumpliendo uno de los principios del reino, que es mejor dar que recibir. Amén. Si usted va a Juan 11:41, vaya conmigo a Juan 11:41. Déjeme ver qué hora es porque aquí yo no veo. Juan 11:41. Mire lo que dice aquí. 11:41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Hasta una cosa tan sencilla que es una oración de gratitud por las maravillas, por los milagros y por la sobrenaturalidad de Dios, déjeme decirle que es magnífico. Tú no podrás ver una de las cosas tan maravillosas que Dios hace, que es dar gracias a Dios hasta por estas cosas tan sencillas. Mire lo que Jesús decía: gracias porque me has oído. Jesús sabía que Dios lo iba a oír, mas sin embargo su actitud humilde era: gracias porque me has oído. No es porque me tienes que oír, tú me mandaste aquí, yo vine para complacerte a ti. No, nunca dijo eso. Jesús nunca dijo eso. Mire lo que dice acá en el verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, dice, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Cada vez que damos gracias, muchos de los que están en tu alrededor son bendecidos. Otra de las cosas que sucede es que hay bendición en tu derredor. Dios te bendice. ¿Por qué te bendice Dios cuando tú ves en tu derredor solamente con la actitud de acción de gracias? Porque así es Dios. Porque Dios bendice todo aquel que escucha su palabra. Y tenemos que entender que todo aquel que ora, que da gracias por la comida, por el compartir. Y una de las cosas que yo más extraño de la iglesia es el compartir esos momentos con la gente, porque todo mundo llevaba su sacrificio.
O sea, el haberse sacrificado cocinando, el haberse sacrificado buscando y ver aquellas mesas tan bonitas, tan arregladas. Y eso manifestaba la bendición de Dios. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, cuando estamos ahí, no queremos estar. Y cuando no estamos, pues imagínense, es un lío con nosotros. Siempre pasa cosas como muy difíciles sobre nuestra cabecita. Pero bueno, lo más importante de todo esto es aprender a dar gracias. Yo sé que usted me va a decir, bueno, pero mire, yo quiero saber pues más del reino de los cielos, quiero ser una persona espiritual. Pero si en las cosas básicas no aprendemos, ¿de qué sirve que nosotros sepamos las más magníficas? Todo tiene que ser en su tiempo y en su momento. Usted tiene que aprender lo básico. Y lo básico dice que entrar por sus atrios con acción de gracia. No sé qué hora es, déjeme ver, a ver si puedo ver, porque no, hermana Ale se me fue. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Acuérdense que siempre es importante dar gracias al Señor por todo y para con todo. En Romanos 6:17, mire lo que dice Romanos. Romanos 6:17, mire lo que dice acá. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hicisteis obediente de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregado. Mire lo que dice acá. Tenemos que dar gracias hasta de haber sido rescatado del mundo. Ahora que tú eres rescatado del mundo, tú tienes que aprender a ser agradecido. ¿Qué significa ser agradecido? Reconocer la condición en la que estabas y de la cual Dios te promovió. Yo recuerdo que una de las creo que actitudes que me dejó enamorada del Señor fue la forma tan noble y tan especial y tan, no sé si decir, cariñosa, amorosa. Creo que sus palabras me llegaron a mi corazón sin decir mucho. Creo que eran las palabras necesarias que yo me urgía escuchar en un tiempo determinado de mi vida. Por eso yo estoy eternamente agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi casa, en mi familia, en mi vida personal. Porque he visto su mano, creo que he visto el maná descender en momentos desérticos. He visto la comida llegar en momentos difíciles. He visto la mano de Dios en momentos duros. Y también he visto la disciplina de Dios tal vez en momentos que no he querido. Mas sin embargo he visto que la bondad de Dios se ha desplegado, se ha expandido, se ha ensanchado. Entonces te da una perspectiva distinta de cómo es Dios y de quién es Dios. Te da una perspectiva de que Él tiene toda la intención de amarnos, de bendecirnos, pero siempre recordar y tener siempre la actitud de ser agradecidos con Dios. ¿Qué hora es, Ale? Bueno. Entonces, quiero decirle a ustedes, hermanos, que mañana vamos a seguir con este mismo tema. Recuerde que el jueves tenemos el Día de Acción de Gracias. Quiere decir que ese día vamos a tener nosotros igual devocional con Cristo. Y bueno, vamos a juntarnos ese día. Vamos a ver si hacemos aquí una comidita. Usted hace una comidita ahí en su casa para que compartamos de forma virtual, ya que si Dios nos permite trabajar en este tiempo, pues hagámoslo bien. Quiero invitarlos a ustedes este servicio. Vamos a tenerlo el día miércoles a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos ODM de los jóvenes con nuestra hermana Cristian Martínez. ODM Kids con nuestra hermana Martita. Tenemos intercesión esta tarde con nuestra hermana Alejandra. Radio Más que Vencedores. Tenemos devocional con Cristo el día de mañana. Vamos a continuar con este día de acción de gracia. Quiero que usted postee ahí de qué más está agradecido para que podamos postearlo en foto y dar gracias a Dios juntos virtualmente por todo lo que ha hecho en ti y en mí. Tenemos Jesús no se cansa de enseñar. Este miércoles creo que no va a estar porque vamos a hacer culto el miércoles. Tenemos Unido es la llave el día de hoy, igual con el mismo tema acerca de la gratitud.
Ya usted sabe, para seguirnos en nuestra plataforma de YouTube y de Instagram, para que usted no se suscriba a nuestros canales y puedan pues recibir las notificaciones y las prédicas. Amén. Así que le damos gracias a Dios por este día. Dios le bendiga. Le saludó la pastora Gabriela Martínez de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos. Recuerde que esta es nuestra iglesia, Iglesia Obra de Miami. Amén. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.